Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Gracias por estar en sintonía de Radio Cristo, la piedra angular, y su programa Jesús toca tu puerta hoy. Estamos aquí dándole gracias al Señor por un nuevo día que nos ha permitido para poder compartir la palabra del Señor. Y recuerdo que el lunes pasado, hermana Reina hablaba y decía en su tema, ¿a quién clamamos? Y se basó en Jeremías 33:3, que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y eso me hace recordar a mí tantas promesas que hay en el Señor sobre su palabra, de lo que tenemos que hacer día a día. Estamos felices porque el Señor siempre nos acompaña. Hoy vamos a hablar acerca de, continuando con ese tema de clamar al Señor, ¿qué requisitos tenemos nosotros, los seres humanos, para que nuestro Señor nos pueda escuchar, para que nuestro Señor pueda sanarnos, para que el Señor pueda perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad? Y nos vamos a basar en 2 Crónicas 7:14. Y la palabra del Señor dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocar, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces aquí la palabra del Señor es muy clara y Él nos dice qué es lo que tenemos que hacer para que Él nos pueda escuchar, para que Él nos pueda atender. Primero, pongamos mucha atención porque la palabra dice, lo vamos a desglosar un poquito y vamos a entender lo que la palabra del Señor nos quiere decir aquí en Crónicas 7:14. Primero dice, si se humillare mi pueblo. Vamos a poner asunto a esas primeras palabras que el Señor nos dice, si se humillare mi pueblo. ¿Y qué es humillarse delante del Señor? Humillarse es agachar la cabeza, según el diccionario. Humillarse es quitar el orgullo. Humillarse es de verdad abandonar el ego que nosotros tenemos. Otra palabra que para mí me llamó mucho la atención, y aquí dice mi pueblo. Si se humillare mi pueblo, se dan cuenta y notemos bien que habla del pueblo del Señor. Ahora yo te pregunto a ti, ¿tú eres parte del pueblo del Señor? ¿Qué necesitamos para ser parte de ese pueblo? En el tiempo de que fue escrito esto, era estrictamente el pueblo de Israel, el pueblo que el Señor había dedicado y había destinado para que sea su pueblo. Ese pueblo era el pueblo de Israel, al que Dios le prometió por medio de Abraham que iba a ser el pueblo elegido. Y en estos tiempos, después de que Jesús vino a nosotros, ¿quién es ese pueblo por el cual del cual habla la palabra del Señor? El pueblo lo podemos encontrar una referencia muy bonita. Hay muchas referencias en la palabra del Señor, pero una que cautivó mi atención está en Tito 2:14, y dice así la palabra del Señor, que Él se dio a sí mismo
por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Jesús dio su vida por el que le recibe, por ti y por mí. Si tú de verdad aceptas a Jesús en tu corazón y le recibes con ese amor, tú podrás ser parte de ese pueblo del Señor, ese pueblo que le adora en espíritu y en verdad, ese pueblo celoso. Tú serás parte de ese pueblo que día a día arregla sus cuentas al Señor. Y yo te digo, si tú como pueblo de Dios te humillas, esa es el primer requisito, que tenemos que humillarnos. Ya no soy yo, ya no eres tú, sino que somos en Cristo uno solo. Y si nos humillamos, dice la palabra de Dios, que es uno de los requisitos en este versículo: si se humillare mi pueblo. Ese pueblo ya quedamos, que son todos aquellos que reciben al Señor Jesús, porque Él se dio a sí mismo por su pueblo, por ti, por mí, por los que de verdad estamos purificándonos en Él de toda maldad, por los cual estamos creyendo de que Él es Hijo de Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Ese pueblo que ahora canta y alaba al Señor, ese pueblo que se humilla. Si ese pueblo se humilla, yo sé que va a ser una clave, un gran paso para que el Señor nos oiga. Otro paso muy importante sobre cual yo puedo analizar en este mismo versículo es: y oraren. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. ¿Se dan cuenta? Hay esa oración. Tenemos que estar día a día constantes en oración. Tenemos que orar al Señor para que tengamos en Él esa comunicación. Orar es hablar con Dios. Orar es comunicarnos directamente con nuestro Señor. Y podemos ver a través de la Biblia que si oramos, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: velen y oren. En todas las cartas de los evangelios ustedes van a ver que Jesucristo, cuando fue hombre en esta tierra, fue un hombre de oración, de ayuno constante. Por eso es que Él hacía milagros, por esa comunicación y esa humillación que tenía ante el Dios Padre eterno, príncipe de paz. Y Él les dijo a sus discípulos y los mandaba a que orasen siempre. Él también, y Pablo también nos da un ejemplo. En Efesios 6 nos dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Ese verso nos llama a la oración y a la súplica. Y cuando hablamos de súplica, ahí conectamos con lo que decía hermana Reina el lunes pasado: clamar. Clamar es hablar a veces en gritos, en oración, y no necesitamos a veces gritar para que el Señor nos oiga. Un ejemplo de clamor lo podemos encontrar en 2 de Samuel, cuando Ana postrada hablaba y oraba, y el mismo profeta, él no entendía lo que decía porque ella balbuceaba, no gritaba, pero en su corazón clamaba al Señor, y el Señor escucha esa oración, y ella buscó al Señor. Y esa es otra clave muy importante, que su palabra en este versículo de 2 Crónicas 7:14 nos dice que tenemos que buscar el rostro del Señor.
Tenemos que buscar día a día de ese rostro tan especial. Y Pablo lo decía en Colosenses, en esa epístola, el capítulo 3, verso 1 y 2. ¿Qué es lo que Pablo decía en esa carta? Sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. ¿Se dan cuenta? Hay que estar buscando el rostro de Dios. Tenemos que ver a las cosas de arriba. Yo lo he recalcado. Los hermanos aquí lo han recalcado día a día en este hermoso programa. Hermano Héctor, hermana Inés, hermana Noelia, hermano Carlos, hermana Reina y yo siempre les decimos que busquen al Señor mientras puede ser hallado. Porque esta es una clave muy especial, buscar el rostro del Señor. Y el rostro del Señor no lo vamos a encontrar en las cosas materiales, en la casa linda que podemos abarcar, en el dinero que podemos ahorrar todos los días. No, lo podemos encontrar el rostro del Señor con esa búsqueda incansable, yendo a una iglesia, claro que sí, porque allí nos educamos de su palabra, reuniéndonos con hermanos y hablando unos con otros sobre su palabra y decirles qué debemos hacer, seguir sus pasos, sus mandamientos. Otro paso muy importante que este mismo versículo nos habla, aparte del buscar el rostro del Señor, el otro es convertirse. Tenemos que convertirnos, tenemos que cambiar de rumbo, tenemos que ser diferentes. Por eso la palabra del Señor nos llama a santificarnos, a ser diferentes al mundo, a no igualarnos al mundo. Tenemos que convertirnos de nuestros malos caminos, dice la palabra del Señor aquí en Crónicas. Es verdad, es el Antiguo Testamento. Pero desde el principio de la creación, después de que fallamos con nuestros representantes Adán y Eva, que fallamos al Señor, el Señor nos pide arrepentimiento. El Señor nos pide que volvamos al camino del Dios. Y así en el Nuevo Testamento también nos manda a convertirnos. Y hemos leído muchas veces Apocalipsis y vemos ahí que el Señor nos dice que nos convirtamos. Apocalipsis 3:19. Y esto conocemos que somos de verdad. Y aseguremos nuestros corazones delante de Él. Aquí tenemos que tener un corazón guardado del Señor. Y en el 4 también nos dice que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne y que es Dios, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y el espíritu del anticristo, el que nos viene a engañar. Eso lo dice aquí en Apocalipsis también. Tenemos un Dios que de verdad nos habla duro a nuestras palabras y nos manda a convertirnos. Arrepentidos, dice la palabra del Señor. Siempre Él nos habla y nos da esa oportunidad para volver a ese camino que Él ha preparado para ir al cielo. Y cuando después de que nos humillamos, después de que oramos y buscamos el rostro del Señor,
y nos convertimos, dice, entonces yo oiré desde los cielos, amén, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, dice el Señor. Él te perdonará. Y hoy a través de su Hijo Jesucristo, el Evangelio ya no es solo para el pueblo de Israel. Ahora ese pueblo se llama cristianos, los cristianos porque siguen a Cristo. Ese es el pueblo del Dios viviente, al que yo a ti, amigo, que no estás dentro de nosotros, el redil, yo te invito a que aceptes a Jesús como tu Salvador, para que tú seas escuchado por medio de la oración, la búsqueda del rostro y el cambio radical que tendrás por medio de Jesús. Como te he dicho otras veces en esta misma plataforma, no por lindo vas a lograr el reino de los cielos. Ese mismo Dios va a escuchar tus plegarias donde quiera que estés. Vamos a padecer terremotos, vamos a padecer hambre, vamos a padecer persecución, lo que sea. Pero yo he estado analizando la vida de los profetas, la vida de los siervos del Señor que escribieron estas palabras. Hay muchos autores en esta Biblia que vivían en paz a pesar de ser apedreados, a pesar de ser maltratados por el mundo. Estaban llenos de amor y esos frutos solo los da el mismo Señor, que en Gálatas se nos presenta como los frutos del Espíritu. Ese fruto donde tenemos amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe. Oh, aleluya. El Señor te quiere llenar a ti de eso. Y te quiere quitar los frutos de la carne que también se mencionan. Son frutos que dominan el ambiente, son frutos que van más allá. Pero nada se compara a estos que yo te acabo de mencionar, como el amor, como la paz, la fe, la paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, la humildad, no hay ley. El Señor te ama y quiere que pertenezcas a este pueblo. Al final aquí dice, sanaré su tierra. En aquel tiempo estaba hablando de esa tierra física, pedazos de tierra, pero hoy tenemos la esperanza que habrá cielos nuevos y tierra nueva. La nueva Jerusalén será para ti y para mí. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Que el Señor de verdad llenará todo lo que hay en ti. Tú eres una persona creada por Dios y el Señor no quiere que te pierdas. Aquí hablaba de esa comunión de un pueblo, de una iglesia física, pero recuerda que nosotros, los hijos de Dios, somos el templo del Dios viviente. Ahora tú estás encargado de limpiar. En esta fue un pacto de Dios con Salomón, esta historia de un pacto donde Dios llegó de noche y habló con Salomón y después de que Salomón había hecho ese templo, hizo el templo de Dios y también hizo la casa del rey. Y el Señor llegó de noche y aceptó ese templo, así como el Señor Jesucristo nos ha hecho templos suyos. Convirtámonos y andemos bien.
Aquí en el verso 17 de Segunda Crónicas 7 también nos dice, le dijo a Salomón, si tú anduvieres delante de mí como anduvo David, tu padre, ahora sí yo lo podría decir así, si tú anduvieres delante del Señor, como lo anduvo Jesucristo, el Hijo de Dios viviente. Qué gran ejemplo. Salomón tenía el ejemplo de David y nosotros tenemos el ejemplo de Jesucristo, el mismo Dios. Y también dice, e hicieres todas las cosas que yo te mando y guardares mis estatutos y mis decretos. Yo le digo que esa palabra sigue en pie. Debemos de guardar las leyes de nuestro Señor. Tenemos de guardar todo lo que la palabra del Señor dice. Y el mayor de ellos es el amor. Tentaron a nuestro Señor Jesucristo con los mandamientos. Tentaron a nuestro Señor Jesucristo con que si podemos pagar impuestos o no. Y Él todo lo dio. Si tú quieres aprender a obedecer la palabra del Señor, empieza a estudiar la palabra. Empecemos por los evangelios. Qué gran ejemplo cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra y podemos decir que vamos a aprender a andar como Él anduvo, para que no nos falte a nosotros esa bendición de estar llenos del Espíritu Santo. Yo te animo a ti, amigo y amiga, que de verdad te acerques a Jesús, porque Él es el único que ha venido para darnos vida. Jesús es el único que te dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre esa puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Oh, aleluya, alabado sea el Señor. Si tú quieres aceptar a Jesús como tu Salvador, quiero que hagas esta oración y que le digas, Padre nuestro, que estás en el cielo, abro mi corazón a ti, porque sé que tú estás tocando la puerta. Te recibo y acepto a Jesús como mi único Salvador personal. Y sé que gracias a Él yo soy salvo. En el nombre de Jesús. Amén. Qué felicidad siento porque yo sé que más de alguien que está ahí viéndonos o que nos está escuchando a través de Radio Cristo, la Piedra Angular, en este subprograma Jesús toca tu puerta hoy, ha aceptado el reto y el privilegio de caminar y de seguir los pasos del Maestro. Y si tú no sabes qué hacer, cómo andar como Jesús, llámanos 609-635-8096. Es el número de esta radio. Con mucho gusto te estaremos ayudando a ti para discipularte, para amarte. Y si tienes una iglesia cerca, una iglesia cristiana, si es Asamblea de Dios, qué beneficio para ti, para que puedas ir con ese pastor, con esos líderes, a discipularte, a aprender más de la palabra del Señor. Que el Señor te bendiga y te digo y te repito que los requisitos para que el Señor te escuche, primero tienes que tener a Jesucristo en tu corazón, te tienes que humillar, tienes que orar, tienes que buscar su rostro y convertirte de tus malos caminos para que el Señor te escuche, te perdone y para que sane todo lo que a tu alrededor está. Sé que hay peticiones en la vida de cada uno de ustedes. También la palabra del Señor dice que donde hay 2 o 3 congregados y están en mi nombre, ahí yo responderé. Por la fe de 4
hombres un paralítico fue sano. Por la fe de una mujer, al tocar el manto, recibió sanidad. Así que si tú tienes peticiones especiales de sanidad, peticiones de seguridad, o quieres aceptar a Cristo en tu corazón, escríbenos y con mucho gusto estaremos atendiendo ese mensaje y esa petición y oraremos por ti. Ahora vamos a orar y vamos a tener ese tiempo especial con nuestro hermano Héctor Cano, desde cabinas donde él está trabajando para que este programa pueda llegarse al aire. Que el Señor te bendiga y te guarde. Amén. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, preciosa palabra, ¿verdad? El Señor siempre alentándonos, exhortándonos a poner nuestra confianza en Él. Podemos ver a través de su palabra que Él nos enseña a tener puesta nuestra mirada y nuestro pensamiento en Él. La verdad es que nos sentimos privilegiados el poder estar acá y creemos en el poder de la oración, porque la palabra es donde Dios nos habla a nosotros y por medio de la oración nosotros hablamos con Dios. Tenemos peticiones por las cuales vamos a estar orando. Y si su nombre no está aquí incluido en estas hojas, vamos a generalizar también las oraciones para que sea Dios obrando ahí donde usted se encuentra, ya que necesitamos tanto de esa conexión con Dios. Así que nos unimos. Si usted no puede cerrar sus ojos, ahí quizá va guiando, donde quiera que esté sintonizando, clame a Dios junto con nosotros, que Él nos escucha en todo tiempo. Padre que estás en el cielo, gracias porque hemos escuchado tu palabra y tú, Señor, nos alientas a estar siempre confiados en tus promesas, en tu poder, en tu soberanía, en tu amor y todas tus bondades. Dios mío, hoy nos acercamos a ti con un corazón agradecido. Primeramente te queremos pedir perdón por nuestras ofensas y por todo lo que no hacemos bien. Que tú perdones nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser, y así nosotros podamos acercarnos al trono de tu gracia con un corazón limpio, ya que tú eres santo, 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 y por lo tanto cosa inmunda no puede llegar ante ti. Dios mío, reconocemos que necesitamos de tu poder, de tu sanidad, de tus milagros, de tus maravillas. Y tu palabra dice que tú no has cambiado, que tú sigues siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y en esa confianza y con esa creencia nos acercamos hoy a ti, pidiendo, Señor, en oración, que seas tú bendiciendo a aquellos quebrantados de corazón, aquellas personas que hoy están, Señor, necesitadas de salud, de fortalecimiento. Entre ellas te presentamos a Aida Pérez, por salud, dice, está padeciendo de su corazón. Tú eres, Señor, nuestro médico por excelencia. Tú eres el que todo lo puede y sabemos que tú puedes obrar en ella. Te pedimos de corazón que seas tú ministrando su vida, llevando salud, fortaleza, paz, y que tú hagas sentir por medio de tu presencia que tú estás con ella. Te pedimos por Francisco Lugo, por fortaleza. Dios mío, no sabemos su situación, pero tú sí la conoces. Fortalécelo, llénalo de paz, de amor, llénalo de tu presencia, Señor. Por Félix Giorgi Nazario, por salvación y sanidad interior. Dios mío, sabemos que tú lo que haces es restaurar la vida de cada ser humano cuando se dispone a entregar su vida a ti. Te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo seas tú llegando a ese corazón, que lo sanes, que lo fortalezcas y que le des, Señor, salvación. Tócalo con tu presencia, Señor, hazle sentir la necesidad que tenemos de estar a cuentas contigo. Te pedimos por Dwayne Johnson, por salvación.
También se le suplica que se comunique con su familia, pero te pedimos también que seas tú salvándolo para honra y gloria de tu nombre. Tócalo, Señor, ahí donde Él se encuentra, que sea Él sintiendo, Señor, tu presencia y que pueda ponerse a cuentas contigo. También te pedimos por la familia Cano Trigueros, Dios mío, que tu mano de poder y de milagros esté obrando, Señor, en esta familia. Lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Por Cristina Pelicó, Señor, te pedimos que seas tú sanando, que seas tú poniendo tu mano de poder y sanidad en esta vida. Por Carl Johnson, Señor, por salvación y protección. Padre, ayúdalo a que él reconozca que solo tú, Padre, eres nuestro Salvador, que solo en ti estamos seguros, que solo en ti, Señor, podemos obtener la vida eterna. Te pedimos que lo toques por medio de tu Espíritu Santo y que le des esa protección divina que solo tú puedes dar. Te pedimos por Anaya Ciara Pérez, por salvación y protección también. Dios mío, toca este corazón. Si ella está escuchando, Señor, tócala con tu Espíritu Santo y te pedimos que seas tú, Señor, trayendo paz a su corazón, Señor. Te pedimos también por los que nos están viendo en este momento, que tú les bendigas y cual sea su petición, sé tú obrando de manera especial. Por Ruth Tali Ríos, Señor, bendícela, ayúdale, fortalécele y guíale en tus caminos. Por Eloida Morales, Señor, te pedimos que también las bendigas, que seas, Señor, tú concediendo las peticiones de su corazón. Así, Señor, te pedimos por todos aquellos que de alguna manera nos sintonizan y no les fue posible mandar un texto, Señor. Bendíceles, sé tú, Señor, en control de sus vidas, de sus corazones, de sus familias, y donde quiera, Señor, que estén, sé tú obrando con tu Espíritu Santo, porque sabemos que para ti, Señor, no hay nada imposible. Tú eres el Dios de lo imposible. Y hoy estamos pidiéndote a ti, Señor, que en tu eterna voluntad y soberanía seas tú concediendo las peticiones de cada hijo tuyo, Señor. Que seas tú trayendo esa fortaleza y esa paz que solo tú puedes dar. Mandamos, Señor, tu palabra a aquellas cárceles donde la gente puede estar presa, Señor, físicamente, pero si entregan el corazón a ti, Señor, serán libres en el nombre de Jesús de Nazaret. Ayúdales, Señor, ayúdales y ponles a ellos paz en sus corazones. Mandamos también palabras de sanidad a los hospitales, aquellos que están postrados quizá en algún lugar también, en algún hogar, en alguna cama, en alguna silla, Señor. Tu palabra dice en Isaías 53, verso 4, que tú llevaste toda enfermedad, que tú llevaste toda dolencia, todo quebranto, y que por tu llaga, dice tu palabra, fuimos nosotros curados. Hoy lo creemos, Señor, porque tú has hecho milagros en nuestra vida y somos testigos y podemos dar testimonio de que tú has obrado en nuestra vida. Tú nos has sanado, nos has libertado, nos has llenado de paz y fortaleza. Y por eso hoy estamos aquí testificando de lo grande y poderoso que tú eres y que te podemos sentir, Señor, en nuestro corazón, porque en nosotros, Señor, está tu Santo Espíritu. Dios mío, todos aquellos que van a escuchar esta programación o que están ahora mismo incluyéndose a este programa, bendícelos, Señor, fortaléceles, concédeles, Señor, sus peticiones y el anhelo de sus corazones, porque sabemos, Señor, que tú eres fiel, que tú eres maravilloso, bondadoso, poderoso, Señor, y que no hay nada imposible para ti. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y no tenemos palabras como agradecer
tantas cosas que tú haces en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestras hijas. Señor, bendice a los jóvenes. Ayúdales, Señor, a ver la vida de una manera positiva. Dios mío, que ellos puedan entender que las redes sociales, Señor, debemos y tenemos que saber administrarlas. Pon en ellos sabiduría, entendimiento, Señor, y condúcelos a toda verdad. Te pido por estos jóvenes que son el futuro, Señor, de los que llevarán tu palabra, de estas niñas, Señor, de estos niños, Padre. Pon en sus corazones el anhelo de buscar de tu presencia y que el temor tuyo, Señor, sea en sus corazones. Ayuda a nuestros jóvenes. Padre, te pedimos de todo corazón que en tu eterna voluntad y soberanía, todo lo que te hemos presentado, seas tú, Señor, obrando en tu momento y como tú solo lo sabes hacer. Padre Santo, en el nombre maravilloso de Jesús, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, lo creemos y te damos gracias. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Le damos las gracias por su sintonía, haciéndoles la invitación a que cada lunes nos sintonice de 7:15 a 8 de la noche. Será hasta entonces. Dios les guarde y les bendiga.